¿qué tal? Muy buenos días. Desde el Hospital General de México les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. A nombre de la Dirección de Educación, de la Dirección General, le damos la más cordial bienvenida al doctor Valentín Sánchez Pedraza, quien es el coordinador de investigación del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Excelente amigo, excelente investigador. El doctor tiene ya más de cerca de 10 años de experiencia aquí en el hospital, es egresado de la Escuela de Medicina de La Salle, hizo la especialidad en el IMSS. Nos comenta, va a tener el tema caso clínico síndrome metabólico. Esperamos sea de su agrado. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a la gente de Oaxaca, a Telesalud Oaxaca, las subsedes que se conectan semana a semana con nosotros a través del multipunto que maneja la dirección de Telesalud. En Oaxaca, la gente de Fresnillo, Zacatecas, que nos sigue vía streaming, vía YouTube. Las redes sociales estarán apareciendo en pantalla para que hagan comentarios o nos recomienden o se enlacen para ver nuestra videoconferencia. También a la gente del Hospital General de Zacatecas, a la gente de Flaxo, al Instituto Nacional de la Rehabilitación, que también nos sigue y nos envía comentarios. Abriremos el espacio al finalizar para preguntas, comentarios, que amablemente el doctor podrá asistir o responder o ampliar un poco más al respecto del tema. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, las sesiones de ustedes, estaremos trabajando 40-50 minutos y abriremos un espacio por si hubiere comentarios. Gracias nuevamente. Excelente, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días. El día de hoy hablaré sobre lo que es síndrome metabólico. Y esta es básicamente la agenda que tomaré el día de hoy en estos minutos. Hablar sobre cuál es la historia del síndrome metabólico, cómo hacemos diagnóstico, para lo cual utilizaremos algunos casos clínicos, poder hacer un análisis de realmente qué tan útiles son estos criterios diagnósticos, las complicaciones a las cuales se ha asociado este síndrome, el tratamiento y finalmente daremos las conclusiones. Algo que tenemos que entender es que el concepto de síndrome metabólico fue un concepto que se diseñó como una herramienta que tenía la finalidad de identificar a aquellos pacientes que tuvieran factores o riesgo cardiovascular importante, y posteriormente también se utilizó para tratar de predecir el desarrollo de diabetes. Entonces es una herramienta que nos servía pues para establecer ciertas medidas preventivas. Obviamente este es un término que no es reciente. Desde 1923 Kaelin ya hablaba de una asociación de un síndrome en el cual existía hipertensión, hiperglucemia e hiperuricemia. Y vemos cómo posteriormente en 1988 Riven hace ya mención del síndrome X, un síndrome en el cual había resistencia a la insulina y que estaba asociada con otras series de alteraciones metabólicas como eran intolerancia a carbohidratos, hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL e hipertensión. Y posteriormente es hasta 1998 cuando la Organización Mundial de la Salud propone ya la definición y se hace oficial el término de síndrome metabólico. Esta organización estableció sus propios criterios diagnósticos y posteriormente diferentes agrupaciones han establecido puntos de corte diferentes o criterios propios para hablar de esta entidad clínica. En el 2001, el Programa Nacional de Educación en Colesterol propone una nueva definición para síndrome metabólico. Posteriormente, en el 2003, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos también publicó su posición sobre el síndrome de resistencia a la insulina. Y en 2005, la Federación Internacional de Diabetes hace también su propia definición. Y ellos incluyen otra variable para tratar de definir obesidad. Ellos toman como un criterio diagnóstico la circunferencia de la cintura. En ese sentido, bueno, pues nosotros tendríamos que decir que tenemos diferentes criterios diagnósticos para el síndrome metabólico. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene síndrome metabólico? Para lo cual voy a presentar algunos casos clínicos. Estos casos clínicos es con la finalidad de que nosotros vayamos analizando las características que tienen los pacientes y empecemos a jugar con estos criterios diagnósticos para poder decir, ok, el paciente cumple con criterios diagnósticos o no los cumple, y finalmente qué tendríamos que analizar en cada caso. Observemos el primer caso clínico. El caso clínico es un hombre de 35 años de edad, el cual tiene antecedentes familiares de obesidad y de dislipidemia.
Tiene un peso de 100 kilogramos y una talla de 1.82 metros. Como podemos apreciar, tiene un índice de masa corporal de 30.1, su presión arterial es de 140/90, los triglicéridos en 149 miligramos por decilitro, sus lipoproteínas de alta densidad están en 42 miligramos por decilitro y tiene una glucosa de 110 miligramos por decilitro. Es un paciente que nos llega a la consulta y podemos observar estos parámetros clínicos y parámetros bioquímicos también. ¿Qué pasa con el segundo caso clínico? El segundo caso clínico es una mujer de 37 años y si vemos los antecedentes familiares son diferentes. En este caso, ella tiene una madre que es hipertensa y que es diabética. El caso anterior era un paciente con antecedentes de obesidad y dislipidemia. Y ven que esta paciente tiene un índice de masa corporal de 27, con una presión arterial de 120/80, triglicéridos 250 miligramos, HDL de 34, una glucosa de 106 miligramos por decilitro. Y en este caso tenemos la determinación de la circunferencia de cintura, que es de 99 centímetros. Nuestro tercer caso es otra mujer de 27 años, sin antecedentes de importancia. No había familiares diabéticos, no había familiares con hipertensión, ni con dislipidemia, ni con obesidad. Y en la cual, en el momento de la valoración, ella tiene un índice de masa corporal de 26, con una presión arterial de 138/88, triglicéridos de 160 miligramos por decilitro, HDL de 36, una glucosa de 88 miligramos por decilitro y una circunferencia de cintura de 80 centímetros. La situación es, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? ¿Cómo de estos tres casos clínicos? Son tres pacientes diferentes con antecedentes familiares distintos y con parámetros bioquímicos también que llegan a diferir. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién de ellos tiene realmente síndrome metabólico? Si nosotros recordamos, y aquí voy a hacer mención de los criterios diagnósticos que comúnmente se utilizan, haré referencia a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los criterios del Programa Nacional de Educación en Colesterol y los criterios diagnósticos de la Federación Internacional de Diabetes. Si nosotros analizamos para el índice, los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que cumplir con 3 de 5 criterios, o 3 de 6 criterios en este caso. Pero lo importante es que exista resistencia a la insulina, la cual la resistencia a la insulina queda definida como o que el paciente ya sea diabético o que esté en esas categorías de riesgo para diabetes, como son glucosa alterada de ayuno o intolerancia a carbohidratos. Es necesario que esté presente este factor para que nosotros hablemos de síndrome metabólico, este más cualquiera de los demás. Y entonces vean aquí que se define obesidad en base a la Organización Mundial de la Salud, un índice de masa corporal igual o mayor a 30, que el paciente tenga triglicéridos más de 150 miligramos por decilitro, con un colesterol HDL menos de 35 miligramos por decilitro en el caso de los hombres y menos de 40 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres, con una presión arterial igual o mayor a 140/90 y que tengan microalbuminuria. Pero si tomamos los criterios del Programa Nacional de Educación en Colesterol, se dice que hacemos diagnóstico igual con 3 de 5 criterios y ahí no es necesario que exista uno. Cualquiera de ellos puede estar presente siempre y cuando tengamos 3 de 5. Ellos definen también la resistencia a la insulina como una glucosa de ayuno igual o mayor a 100, pero aquí ya cambia el criterio y ellos no toman índice de masa corporal para hablar de obesidad. Ellos toman la circunferencia de cintura y dicen, bueno, si el hombre tiene más de 102 centímetros de cintura o la mujer tiene más de 88 centímetros de cintura, podríamos establecer que el paciente tiene obesidad. Los criterios para triglicéridos son los mismos que la OMS, pero cambia nuevamente el punto de corte para hablar de disminución de colesterol HDL, en el cual dice, ok, hay disminución de HDL en el caso de los hombres cuando tenemos menos de 40 miligramos por decilitro o cuando tenemos menos de 50 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres. Y también cambia el punto de corte para hablar de hipertensión. Y ellos dicen, el paciente es hipertenso si tiene más de 130 o 85 milímetros de mercurio. Ellos no toman en cuenta la microalbuminuria. Sin embargo, los criterios de la Federación Internacional de Diabetes
también dicen que se cumple el criterio de síndrome metabólico con 3 de 5 factores, pero para ellos es necesario o es indispensable que exista obesidad. Pueden existir diferentes factores, pero si no hay obesidad, para ellos eso no es síndrome metabólico. Entonces, la obesidad tendría que estar presente y ellos la definen también con la circunferencia de cintura, pero toman otro punto de corte y dicen, ok, ellos hacen un ajuste. La última publicación que sale en base a los criterios, hacen el ajuste en base a grupo étnico. Y dicen, bueno, para Latinoamérica pudiese ser que el hombre cumpla con criterio de obesidad si tiene una circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros y en el caso de las mujeres si es mayor a 80 centímetros. Tiene que estar presente este factor, más 2 de los siguientes. Puede ser que tenga glucosa ayuno igual o mayor a 100, que los triglicéridos sean más de 150, que el colesterol HDL esté por debajo de 40 milímetros de mercurio en el caso de los hombres o menor a 50 milímetros de mercurio en el caso de las mujeres, y que su presión sea mayor a 130/85. Entonces, como vemos aquí, los puntos de corte cambian. Entonces, cuando hablamos de prevalencia de síndrome metabólico, pues obviamente la prevalencia va a ser distinta dependiendo de cuál haya haber sido el criterio diagnóstico que nosotros utilizamos. Si regresamos nuevamente a nuestro primer caso clínico, veamos que el paciente tiene un índice de masa corporal de 30, tiene presión de 146/94, presión arterial. Los triglicéridos están en rangos normales con un HDL que para ser hombre también están en rango normal, pero tiene una glucosa de 110 milímetros de mercurio, de 110 miligramos por decilitro. Si nosotros tomamos en cuenta los criterios, veamos que este paciente cumple con criterios diagnósticos. Tiene 3 de 5 para la Organización Mundial de la Salud, pero cumple con este que es importante, que es el de resistencia a la insulina. Entonces, de acuerdo a la OMS, este paciente tiene síndrome metabólico. De acuerdo al Programa Nacional de Educación en Colesterol, cumpliría con 2 porque el de obesidad, ellos no toman índice de masa corporal. Tendríamos que haber determinado la cintura. Entonces decimos, ok, tiene hipertensión y tiene alteración en la glucosa. Estos dos están normales. Si fuéramos estrictos, de acuerdo al Programa Nacional de Educación en Colesterol, solamente tendría 2 factores de riesgo. Lo mismo que si hacemos para la Federación Internacional de Diabetes. ¿Por qué? Porque aquí no le medimos la cintura. Ellos definen obesidad en base a circunferencia de cintura, no en base a índice de masa corporal. ¿Qué pasa con el segundo caso clínico? En el segundo caso clínico, la paciente tiene un índice de masa corporal de 27, que no sería considerado como obesidad de acuerdo a la OMS. Su presión arterial es normal, pero tiene triglicéridos altos, tiene 250 miligramos por decilitro. Su colesterol HDL es normal para el género, pero tiene una glucosa ya alterada en ayuno. Y vean, aquí esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Es una paciente que si únicamente le hubiesen medido o tomado el índice de masa corporal, hubieran dicho, ok, no tiene 30, tiene 27, por lo tanto la paciente no es obesa. Pero le miden la circunferencia de cintura y la paciente tiene 99 centímetros de cintura. Si tomo los criterios de la OMS, solamente tiene 2 criterios, por lo tanto no cumple el tener síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es normal, su presión está bajo o está normal y su HDL está normal. Y entonces estaría nada más con estos 2. ¿Por qué? Porque la OMS no toma en cuenta la circunferencia de cintura. De acuerdo al Programa Nacional de Educación en Colesterol, la paciente también nada más tendría 2 factores, tampoco cumpliría con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la cintura, aquí sí cumple, este es 99, ellos tendrían que tener mayor a 88, tiene glucosa también mayor a 100 y tiene triglicéridos. En base al Programa Nacional de Educación en Colesterol, sí tendría síndrome metabólico, lo mismo que si tomamos en cuenta los criterios de la IDF. ¿Por qué? Porque ella cumple con un criterio que es necesario para la IDF, que es el de obesidad. Una cintura mayor a 80 centímetros de acuerdo a IDF. El tercer caso clínico, que era la paciente de 27 años que no tenía ningún antecedente familiar. Ven que el índice de masa corporal es menor a 30. Su presión está en 138/88 con triglicéridos de 160, HDL disminuido, glucosa normal y una cintura en rango normal. De acuerdo a la OMS, solamente tendría un criterio.
por lo tanto no cumple con el diagnóstico de síndrome metabólico. Para el Programa Nacional de Educación en Colesterol sí los cumple porque ellos toman hipertensión más de 135/85, ella tiene 138/88, los triglicéridos están arriba de 150 y el HDL está por debajo de 40 o debajo de 50, y la IDF, para IDF solamente tendría 2 factores. ¿Por qué? Porque la cintura está todavía en rango de normalidad. Entonces vean que va a depender mucho del criterio diagnóstico que nosotros estemos empleando para decir si el paciente tiene o no tiene criterios de síndrome metabólico. ¿Qué es lo importante al recalcar? Bueno, algo que se ha observado es que comenté en un principio que el síndrome metabólico era una herramienta para predecir o determinar el riesgo cardiovascular. Aquí podemos observar la mortalidad por enfermedad cardiovascular, cómo se va incrementando dependiendo del número de factores de riesgo que se tenga. Por ejemplo, si no hay factores de riesgo, este sería el riesgo para mortalidad por eventos cardiovasculares. Si hay 1 o 2 factores de riesgo, cómo se incrementa el riesgo relativo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero como en aquel paciente que ya tiene síndrome metabólico, es decir, que tiene 3 criterios o más, el riesgo relativo es hasta de casi de 3 veces más para tener mortalidad por eventos cardiovasculares. De esta manera, bueno, es una herramienta que es útil para determinar riesgo. ¿Qué ocurre en esta otra gráfica que podemos observar? También vemos el agrupamiento de estos factores de riesgo y vemos cómo se incrementa también la mortalidad posteriormente en aquellos pacientes que habían sido sometidos a una cirugía de revascularización coronaria. Y cómo está incrementada dependiendo del número de factores, y entre más componentes existan del síndrome metabólico, en aquellos que tienen hasta 4 componentes, vean también que la mortalidad se incrementa comparado, por ejemplo, con aquellos sujetos que no tienen ningún factor de riesgo. Al ser una herramienta que fue diseñada o que fue construida para tratar de predecir riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes, vemos cómo esto se cumple. Es decir, en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, aquí podemos observar que obviamente pues el riesgo es 1, que tal no existe, pero si tenemos aquí un factor o 2 factores, vemos cómo el riesgo se empieza a incrementar comparado con aquellos pacientes que ya tienen hasta 4 componentes del síndrome metabólico que cumple con el criterio. Hay 3.6 veces más probabilidades de que el paciente tenga enfermedad cardiovascular o una mortalidad por eventos cardiovasculares o de infarto al miocardio no fatal, y que también tienen hasta 24.4 veces más posibilidades de que el paciente presente diabetes si tiene ya más de 3 componentes del síndrome metabólico. Entonces es una herramienta que es útil para predecir ciertos grados de enfermedad. ¿Cuáles son los efectos sistémicos que tendría el síndrome metabólico? Obviamente tiene bastantes, voy a hacer mención solamente de algunos. A nivel renal sabemos que los pacientes pueden tener microalbuminuria, pueden tener hipo o hiperfiltración, pueden tener glomerulomegalia, glomerulosclerosis segmentaria o incluso enfermedad renal crónica. A nivel hepático sabemos que es muy común que el paciente curse con aumento de transaminasas, hígado grado no alcohólico, el cual puede progresar a fibrosis hepática o cirrosis, y puede haber otras alteraciones, por ejemplo, como son en piel, acantosis, psoriasis, que se ha asociado mucho con el componente inflamatorio, la liberación de citocinas, y no es raro encontrar pacientes que tengan síndrome metabólico con una psoriasis refractaria a tratamiento precisamente por esta liberación de citocinas inflamatorias, alopecia androgénica o acné, que también puede estar presente en este tipo de pacientes, y obviamente va a afectar a toda la economía. Incluso pueden pacientes tener apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, cardiopatía isquémica, cáncer de páncreas o retinopatía no diabética. Está descrita la retinopatía del obeso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales no tenemos esos 3 factores de riesgo cardiovascular? Es decir, el paciente no cumple con criterios de síndrome metabólico. La pregunta es, ¿existe riesgo cardiovascular o no existe? ¿Qué es lo que está pasando? En esta tabla, lo que se puede observar son diferentes modelos en los cuales se observa cada uno de los componentes del síndrome metabólico, como es la circunferencia de la cintura,
una determinación de resistencia a la insulina mediante HOMA, triglicéridos, HDL, presión arterial sistólica, y vemos cómo cuando se ajusta, por ejemplo, por edad, por género, por si el paciente tenía cierto grado de actividad física o no, si el paciente fumaba o no, cada uno de estos componentes por separado tiene un factor de riesgo para eventos cardiovasculares, para cardiopatía isquémica, para stroke, en el cual vemos que tanto la circunferencia, la resistencia a la insulina, triglicéridos, excepto HDL, todos estos, la presión arterial, de manera aislada representan un factor de riesgo cardiovascular. Obviamente este riesgo se incrementa cuando a este modelo se le agregan algunos otros componentes del síndrome metabólico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que tomar la decisión terapéutica no en base a si el paciente tiene síndrome metabólico. Tendríamos que tomar a cada uno de estos factores como un factor de riesgo cardiovascular independiente. De ahí la controversia o los grupos que existen de si el síndrome metabólico existe o no existe. Y la respuesta es, bueno, pues depende como para qué. Si yo lo que quiero es tener una herramienta que me sirva para predecir mayor riesgo cardiovascular, ok, puede existir. Obviamente el paciente que tenga más de 3 factores, es decir, el paciente que cumple el criterio de diagnóstico de síndrome metabólico, pues va a tener un riesgo cardiovascular mayor que aquel que solamente tenga un factor. Pero si yo quisiera tomarlo, el síndrome metabólico, para elegir una estrategia terapéutica en un paciente, no es adecuado. Lo que yo tengo que abordar son factores de riesgo cardiovascular de una manera independiente. Veamos. ¿Por qué? Porque decíamos que son varios componentes los que incluyen este síndrome, como son obesidad, la resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia o diabetes. Nosotros requerimos tratar cada uno de estos por separado. ¿Qué ocurre con la alteración en el metabolismo de los carbohidratos o de la resistencia a la insulina? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Bueno, primero tendríamos que recordar que hay diferentes formas de hacer diagnóstico de diabetes. Es muy importante porque la mayoría de las veces únicamente nos basamos en este primer criterio, que es el de la glucosa de ayuno. Si un sujeto tiene una glucosa de ayuno igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, decimos que el paciente es diabético. Pero pocas veces exploramos las otras formas de hacer diagnóstico. Y hay una forma que es muy específica también de hacer diagnóstico, que es dar una carga con 75 gramos de glucosa a los pacientes y determinar la glucosa a las 2 horas. Si el paciente tiene una glucosa igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, el paciente es diabético. Aunque la glucosa de ayuno estuviese en 102, si a las 2 horas el paciente tiene una glucosa igual o mayor a 200, ese paciente es diabético. Es importante hacer este comentario porque hay un grupo de pacientes, alrededor de un 8% de pacientes, que pueden tener diagnóstico de diabetes con este criterio y que no han sido diagnosticados. Sobre todo si vemos un paciente con obesidad, con acantosis, que es hipertenso, que tiene familiares diabéticos y que su glucosa está en 110, bueno, es conveniente hacer esta prueba para determinar si ese paciente es diabético o no. La tercera forma de hacer diagnóstico es con una glucosa igual o mayor a 200, que sea al azar, con sintomatología, o bien la determinación de hemoglobina glicada en 2 ocasiones y que sea igual o mayor a 6.5%. Si cumple nuestros criterios diagnósticos de diabetes, pues tendremos que dar el tratamiento específico para diabetes en este paciente, aunque no tenga los demás factores de riesgo cardiovascular. Pero ¿qué ocurre si no tiene diabetes o no cumple con ese criterio, pero tampoco su glucosa está normal? Veamos cómo también se ha definido a esto como categorías de riesgo para diabetes o prediabetes. Y entonces hablamos que hay una glucosa alterada de ayuno cuando la glucosa se encuentra entre 100 y 125, recordando que lo normal de glucosa, el punto máximo es hasta 99. Aquel paciente que llega con 102 está traduciendo que ese páncreas no está funcionando de una manera adecuada. Entonces tendríamos que hacer una carga con 75 gramos de glucosa para determinar si ese paciente es o no diabético. Pero de entrada podríamos decir que es un paciente que ya tiene una glucosa alterada de ayuno. Si tiene intolerancia a carbohidratos, es decir, la glucosa de ayuno está en 99
y como tenía datos de acantosis, obesidad y carga genética importante para diabetes, le hicimos una curva o una carga oral a la glucosa con 75 gramos, la respuesta normal es que ésta sea menos de 139 o hasta 139 miligramos por decilitro a las 2 horas. Si el paciente tiene entre 140 y menos de 200, eso se considera una intolerancia a la glucosa, es un estado también de categoría de riesgo para diabetes o también se considera como prediabetes. Y una hemoglobina glicada que se encuentra entre 5.7 y 6.4. Esto también sería una categoría de riesgo para diabetes. Por lo tanto, en este sentido, el paciente también requerirá que hagamos alguna estrategia para evitar la progresión a diabetes, porque en este caso el paciente tiene una probabilidad de un 10 hasta un 80% de progresar a diabetes al siguiente año. ¿De qué depende de que progrese o no progrese? Va a depender de que tanto haga modificaciones en el estilo de vida, depende también de su carga genética, depende de muchos factores ambientales, de tal manera que nosotros tenemos que establecer ya una estrategia terapéutica en estos casos. Y la otra situación, bueno, es la resistencia a la insulina, en el cual ustedes ven aquí una carga en dos grupos de pacientes, y si nosotros vemos aquí la glucosa está normal en ayuno, a los 30, a los 60, 90 y a los 120 minutos, en ambos casos, la glucosa de ayuno está en rangos normales, pero cuando se les mide insulina, hay un grupo de pacientes que aunque su glucosa estaba normal, requieren mayor cantidad de insulina para tratar de mantener la glucosa en ayuno, y eso es, o la glucosa en rangos normales. Entonces ahí estamos traduciendo que ese paciente tiene resistencia a la insulina y que por lo tanto también requerirá de una intervención temprana con la finalidad de evitar que progrese a diabetes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Las modificaciones en el estilo de vida siguen siendo la piedra angular del tratamiento. Aquí nosotros observamos en esta gráfica cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la modificación en el plan de alimentación y cómo repercute en el peso y obviamente en la glucosa de ayuno. En aquellos pacientes que tienen modificaciones en el estilo de vida van a tener una reducción de peso y por lo tanto la glucosa de ayuno también va a empezar a modificarse, de tal manera que van a requerir un plan de alimentación balanceado con la finalidad de que el paciente pierda peso y los niveles de glucosa se vayan normalizando. Obviamente esto también tiene que ir combinado con actividad física. En esta gráfica ustedes pueden observar un metaanálisis en el cual se ve el impacto que tiene la actividad física, por ejemplo, para disminuir los niveles de hemoglobina glicada, que sabemos que es una proteína que nos habla de un promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Y podemos observar cómo en aquellos pacientes que hacían actividad física hay una reducción de la hemoglobina glicada hasta de 0.66%, lo cual no es nada despreciable, porque si nosotros recordamos el efecto que tiene cada fármaco, los fármacos como monoterapia para diabetes causan una reducción entre 0.8 hasta un punto porcentual de hemoglobina glicada. Obviamente que entonces si el paciente hace actividad física y lleva un buen plan de alimentación, podremos tener un buen impacto en la reducción tanto de glucosa de ayuno, hemoglobina glicada y reducción de peso. Vean aquí como aquellos sujetos que únicamente tenían control pero sin actividad física, pues no tienen ninguna modificación en cuanto a los niveles de hemoglobina glicada. Obviamente hay estrategias farmacológicas también que se utilizan en combinación con las modificaciones en el estilo de vida, y uno de los que más han sido utilizados es precisamente metformina. Metformina en algunos de los estudios ha mostrado, por ejemplo, que reduce la progresión a diabetes. Uno de estos estudios muy importantes fue el estudio del DPP, que es el estudio de prevención en diabetes, el cual mostró que la intervención con metformina reducía la progresión a diabetes hasta en el 31%. Y podemos ver aquí cómo las modificaciones en el estilo de vida, que eran dieta y ejercicio, reduce la progresión a diabetes hasta en un 58%. Eso justifica que entonces en una persona que tiene resistencia a la insulina o que tiene prediabetes, iniciemos tratamiento con modificaciones en el estilo de vida más metformina. En esta tabla podemos observar algunos otros estudios en los cuales vemos que la reducción ha sido variable, en algunos estudios hasta 26% la reducción a progresión y en otros hasta el 77% en cuanto al efecto protector que se ha mostrado con este tipo de fármaco. Obviamente que si el paciente ya tiene criterios de diabetes, pues sabemos que existen diferentes alternativas para tratar de mantener la glucosa en rangos normales.
estrategias basadas en fármacos que pueden actuar favoreciendo la liberación de insulina, como serían secretagogos o la misma aplicación de insulina cuando el caso lo amerite, o bien la terapia, por ejemplo, la terapia con incretinas a través de inhibidores de DPP4, agonistas del receptor de GLP-1, recientemente fármacos que actúan inhibiendo o disminuyendo la reabsorción renal de glucosa, como son los inhibidores de SGLT2, o nuevamente sensibilizadores de la insulina, como serían metformina o tiazolidinedionas. Y vemos cómo cada grupo de fármacos pueden actuar a diferentes niveles. De tal manera que, bueno, obviamente el tratamiento tendrá que ser individualizado, pero podremos lograr un buen control de la glucosa en estos pacientes. ¿Qué pasaría con el otro factor? Imaginemos que nuestro paciente únicamente presenta obesidad y no tiene alteración en el metabolismo de carbohidratos. Vean que la obesidad también se asocia con un incremento en el riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares. Estos son los sujetos con peso normal, hombres y mujeres, y vemos cómo este riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares se empieza a incrementar en aquel sujeto que ya tiene sobrepeso y obviamente es mayor en el paciente que tiene obesidad. ¿Cuál es el impacto también en base a la circunferencia de cintura? La gráfica anterior estaba basada en un índice de masa corporal. En esta gráfica está basado con el criterio diagnóstico de circunferencia de cintura. Y podemos observar cómo la muerte por enfermedad cardiovascular se incrementa si es que mi circunferencia de cintura es mayor a 103, por ejemplo, en este caso de los hombres, mayor a 98 en las mujeres, comparado con aquellos casos en los cuales la cintura mide menos de 95 en los hombres y menos de 87 en las mujeres. De ahí que la finalidad va a depender obviamente esto del grupo étnico, y la recomendación es que en nuestra población la cintura en el hombre no sea mayor a 90 y en las mujeres no sea mayor a 80 centímetros. Nuevamente hay un mayor riesgo de infarto al miocardio o de muerte por todas las causas de tipo cardiovascular entre mayor sea la circunferencia de la cintura, de tal manera que si mi paciente no es hipertenso, no es diabético, el colesterol está normal, pero lo único que tiene es obesidad, no podríamos hablar de ese término del obeso sano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese paciente con obesidad tiene mayor riesgo de morbimortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tratar a la obesidad. En algunas situaciones podremos, aparte de las modificaciones en el estilo de vida que ya las he mencionado, nos podremos auxiliar de ciertos fármacos también en caso de ser necesario para la reducción de la obesidad. Es muy importante que tomemos aquí en cuenta cuáles son los fármacos que están aprobados por la FDA para el tratamiento de obesidad. Y si nosotros vemos aquí, solamente tenemos dos fármacos que han sido autorizados para largo plazo. Uno es Orlistat, que fue aprobado, vean aquí, desde 1997. Y recientemente liraglutida, que es un agonista del receptor de GLP-1 que ha mostrado muchos beneficios en el paciente con diabetes, y que en diciembre del 2014 se aprobó también para el tratamiento de obesidad. ¿Por qué? Porque es un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo también el apetito, y tiene ciertos efectos también periféricos, de tal manera que favorece la reducción de peso sin generar hipoglucemia. Y si tenemos un paciente que es obeso y que también cursa con alteración en el metabolismo de carbohidratos, bueno, liraglutida también es una buena alternativa. ¿Cuál sería el beneficio de bajar de peso a un paciente? Vean que el hecho de que el paciente pierda 10 kilogramos de peso disminuye la mortalidad hasta en el más del 20% en términos generales, o más del 30% en aquellas causas de mortalidad asociadas a diabetes. Si el paciente baja de peso 10 kilogramos, tiene una reducción hasta del 50% de la glucosa de ayuno, disminuye la presión arterial sistólica y la diastólica, 10 milímetros la sistólica, 20 milímetros de mercurio la diastólica. También hay modificaciones en el perfil de lípidos, hay un descenso hasta del 10% del colesterol total, un descenso del 30% de triglicéridos, un descenso del 15% de colesterol LDL y un incremento hasta del 8% del colesterol HDL. De tal manera que modificamos muchos componentes desde el punto de vista bioquímico únicamente con lograr la reducción de peso de mi paciente. Bueno, ¿qué pasa con los triglicéridos? Bueno, la hipertrigliceridemia, la causa más frecuente de hipertrigliceridemia es el alto consumo de hidratos de carbono.
Por lo que nuevamente las modificaciones o una alimentación balanceada con menos de un 40% de hidratos de carbono me va a permitir corregir precisamente la hipertrigliceridemia. Habrá algunos casos en el que el paciente pueda cursar con una hipertrigliceridemia de tipo primario. Es aquel paciente que está llevando un buen plan de alimentación, que está bajando de peso, que se le corrigió la glucosa, pero que los triglicéridos continúan elevados. Bueno, podré valorar tal vez una estrategia terapéutica, una estrategia farmacológica. En este caso, los fibratos son los fármacos de primera elección para la reducción de triglicéridos. Veamos que disminuyen los triglicéridos desde un 20 hasta un 60%, con un impacto menor en cuanto al colesterol LDL. Por lo que si yo quisiera bajar colesterol LDL, lo que tengo que utilizar son estatinas. También tiene un efecto discreto en cuanto al incremento de HDL de un 10 a un 20%. Podemos observar, por ejemplo, en cuanto al riesgo, la prevención para eventos cardiovasculares. Sabemos que el paciente con hipertrigliceridemia también tiene mayor riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué ha pasado en estudios de prevención primaria? Ven, en este estudio, que es el estudio Helsinki, el cual incluyó hasta 4,000 pacientes. En aquellos pacientes que recibían fibrato, hay una reducción de riesgo para eventos cardiovasculares hasta del 34%. Y en aquellos pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular, en prevención secundaria se logra una reducción de riesgo para otro evento que va desde un 9 hasta un 22%. Obviamente existen también estudios hechos o llevados a cabo en pacientes diabéticos o con síndrome metabólico, y para prevención primaria vean que disminuye hasta el 71% el riesgo relativo de que el paciente tenga un evento cardiovascular, y en aquellos que ya han tenido un evento previo, la reducción va desde un 25 hasta un 32%. Existen diferentes tipos de fibratos, y aquí en esta tabla les muestro los diferentes estudios, el número de pacientes que han sido incluidos y los años de seguimiento que se les han dado a estos pacientes con diferentes fibratos, como son clofibrato, bezafibrato, fenofibrato, gemfibrocil, etc. Y vemos aquí el porcentaje de reducción de triglicéridos, como es muy importante, yendo desde un 28% hasta un 44%, con un impacto, decíamos que realmente muy leve o mínimo sobre el colesterol LDL. Y el otro factor que tendríamos que nosotros también vigilar o corregir es la hipertensión arterial. La recomendación es que iniciemos tratamiento farmacológico en aquel paciente que tiene una presión igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio, o en aquel paciente que es diabético, si la presión es mayor a 130/80, utilizar un IECA o un agonista, por ejemplo, del receptor de angiotensina, que son los fármacos de primera línea para estos casos. Estamos casi por finalizar nuestra charla. Nada más para aterrizar los casos, veamos que el primer caso que analizamos era un paciente que tenía obesidad, hipertensión arterial y prediabetes. Independientemente si cumplía o no cumplía los criterios, dependiendo de la categoría o de la agrupación a la cual nosotros hayamos elegido, lo conveniente es actuar sobre cada uno de estos factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el caso número 1 va a requerir modificaciones en el estilo de vida, y como es prediabético podríamos utilizar metformina o liraglutida, que le podrían ser una buena alternativa más un antihipertensivo. En el segundo caso, el paciente que es obeso prediabético con hipertrigliceridemia, las modificaciones en el estilo de vida, como es prediabético podríamos utilizar cualquiera de estas dos alternativas, metformina o liraglutida, y considerar, en caso de que cuando el paciente ya lleva un buen plan de alimentación y los triglicéridos persisten elevados, considerar un fibrato. En el tercer caso, el paciente que es hipertenso y que tiene una dislipidemia, nuevamente modificaciones en el estilo de vida, considerar un fibrato si a pesar de que lleva un buen plan de alimentación los triglicéridos no han disminuido, y agregar un antihipertensivo por la presión arterial. Hay una relación inversa entre lo que sería la cantidad de triglicéridos y las concentraciones de HDL, por lo cual nosotros esperamos que al bajar los triglicéridos, las HDL tengan un incremento discreto. Hasta este momento, fármacos utilizados para elevar HDL realmente no han tenido una relevancia clínica importante. En conclusión, el síndrome metabólico es una herramienta útil para predecir riesgo cardiovascular, pero lo que nosotros tenemos que hacer
es tratar cada factor de riesgo cardiovascular de una manera independiente. ¿Para qué? Para que realmente tenga un impacto en el paciente. Es decir, no me tengo que esperar a que el paciente tenga los 3 criterios para poder establecer una medida. La piedra angular del tratamiento son las modificaciones en el estilo de vida, y lo que tenemos que hacer es identificar esos pacientes que están en riesgo y obviamente realizar medidas de prevención. Muchas gracias. Bien, vamos a tratar de hacer el enlace con la gente de Oaxaca. Muchas gracias, doctor, excelente plática. Tenemos algunos comentarios ahí que van a reforzar o que van con el enfoque para reforzar un poquito a los usuarios, a la gente que nos estuvo siguiendo vía internet. Vamos a tratar de hacer el enlace con Oaxaca. Oaxaca, buenos días. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Por favor, es el momento. Bien, no sé si en alguna otra de las sedes que tengan ustedes por allá conexión existe alguna pregunta o comentario. Felicitan al ponente, el doctor Valentín Sánchez Pedraza. Bien, seguimos en contacto, vamos a establecer con Iván si es que existe alguna pregunta o comentario. Algunas sugerencias que nos hicieron llegar, doctores, ¿qué recomendaciones nos podría dar? ¿Es importante o lo que más se destaca es cambios en los hábitos de vida, ¿no? Las personas que tienen estos 3 criterios o 2 criterios o 4 criterios, aunados con el tratamiento metformina o el otro medicamento que usted mencionó, pero ¿cómo llevar a un paciente de una vida cómoda, sin ejercicios, sin caminar, sin una vida un poco sedentaria, hacia este esquema de hacer vida activa, rutinaria, diario, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? ¿No es necesario que hagan una hora completo de inicio? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué nos recomendaría usted para tener un mucho mayor éxito a este esquema? Y la pregunta era, ¿es obligado la combinación del medicamento con la actividad física o no es obligado? Okay. Depende mucho del caso clínico. Las modificaciones en el estilo de vida definitivamente son la piedra angular. Obviamente que es una pregunta muy interesante, porque ¿cómo romper hábitos? O sea, después de llevar mucho tiempo con una rutina o con un estilo de vida, tratar de implementar algo nuevo no ha sido algo que realmente se haya mostrado que tenga éxito. Hay diferentes planes de alimentación. Hay estudios, hay metaanálisis en los que se ha observado que con cualquier tipo de plan de alimentación que se elija, ya sea dietas bajas en grasas, ricas en proteínas, bajas en carbohidratos o con ciertos suplementos, hay una reducción importante de peso los primeros 6 meses. Pero los estudios a largo plazo de 1 a 2 años han mostrado que la mayoría de los pacientes tienen recurrencia o vuelven a ganar peso. Esto es por 2 situaciones. Una que tenemos que considerar es, la obesidad es una enfermedad crónica. No se trata nada más de si gané o no gané peso. Es igual que hipertensión, es igual que diabetes. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan de la alimentación tiene que ser toda la vida. ¿Para qué? Para que mi peso se mantenga. En el momento en el que yo regreso a los hábitos que tenía anteriormente, va a ganar nuevamente peso el paciente. Eso de rebote no existe. Es como si al diabético le quitáramos el tratamiento para su azúcar y la glucosa se eleva. No sería que la glucosa rebota. No, lo que pasa es que estamos hablando de enfermedades crónicas. Ahora, hay diferentes estrategias. Una de las estrategias que se plantean recientemente es que el seguimiento sea a corto plazo en los primeros meses de tratamiento y que por lo menos se viera al paciente cada semana, con la finalidad de estar reforzando ese plan de alimentación, estar pesando al paciente, estarlo midiendo para que él vea que hay cambios. Y por lo menos se dice que los primeros 3 meses de tratamiento, el seguimiento tendría que ser así, cada semana o cada 15 días. Posteriormente, porque este es un fenómeno de aprendizaje, el paciente tiene que volver a adaptarse a estas modificaciones. En aquellos pacientes que han logrado esta parte, la consulta se puede hacer cada 3 meses o cada 6 meses. Pero la parte intensiva es la más importante. Los primeros 3 meses, el seguimiento tendría que ser por lo menos cada semana para lograr una mayor apego al tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, también hay la creencia de que la metformina logra que el paciente baje de peso. Eso no es cierto. La metformina tiene un efecto neutro en el peso. ¿Por qué al paciente se le da metformina en ocasiones cuando tiene obesidad? Porque hemos documentado, o sea, si en ese paciente ya se observó
que hay resistencia a la insulina o que tiene prediabetes, ahí es la justificación para utilizar metformina. Si únicamente lo quiero utilizar en un paciente obeso con la finalidad de que baje de peso, eso no es adecuado porque no lo voy a lograr. Pero no con el otro, que es liraglutide. Liraglutide es recientemente aprobado por FDA. La presentación es de 3 miligramos. Es inyectado, es subcutáneo todos los días. Y esa es la dosis que ha sido aprobada para tratamiento de obesidad, porque logra una reducción importante de peso, pero tiene otras propiedades. Y las propiedades es que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, en aquel paciente que tengo con obesidad, que yo sé que voy a utilizar modificaciones en el estilo de vida, pero que aparte le puedo ayudar a que su glucosa se normalice y que tengo un producto que le va a ayudar también a que baje de peso, también es indicación. ¿Cuándo se sugiere el tratamiento farmacológico de entrada? Cuando yo tengo un índice de masa corporal de 30 o más comorbilidades, o de 27 o más comorbilidades, es decir, que está asociado, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, podríamos utilizarlo. Y la verdad es que los efectos secundarios que tiene el liraglutide son mínimos. Ahí puede haber náusea, vómito los primeros 15 días de tratamiento, pero por eso se da un tratamiento escalonado y a los 15 días esto se resuelve. Bien. No sé si existe alguna pregunta o comentario. Bien, otra de los comentarios que nos habían dado, estos índices que usted nos mostró son para personas adultas en parámetros regulares, ¿no? De edad adulta. ¿Existe alguna diferencia, un mensaje para los médicos generales o para los papás? ¿Cómo identificar? A veces hay niños hoy en día de tallas muy grandes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser obesos y los padres ya tienen alguna preocupación ahí, o están preocupados porque si va a caer o va a adelgazar cuando crezca, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificar si los pequeños, que tenemos un grave problema en el país, somos uno de los países con mayor número de niños obesos, cómo identificar si están al límite, al rango? ¿Se pueden tomar estos parámetros? ¿Existen algunos ya indicados para menores, para infantes? ¿O qué recomendaciones usted nos podría ampliar al respecto? Ok, es una pregunta muy interesante. No, estos criterios diagnósticos son para adultos. Obviamente son los mismos componentes para hablar de síndrome metabólico en niños. Es decir, también es obesidad, hipertrigliceridemia, presión arterial alta, alteración metabolismo de carbohidratos. En el caso de obesidad, por ejemplo, en el niño se toma en cuenta en base a unas tablas y se toma por percentilas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto la evaluación la tendrá que hacer el pediatra en base a la talla, en base al género. Se hace la determinación, hay una tabla que ya me dirá en qué índice de masa corporal tiene que caer ese niño para la edad que tiene, para la talla que tiene y para el género que tiene, si es hombre o si es niño. Y entonces se ve y dice, bueno, ok, dentro de esta gráfica está en el percentil 95. Entonces, por arriba del percentil 95 ese niño es obeso. No podremos tomar ese índice de masa corporal como en el adulto, porque esto va cambiando dependiendo de la edad. Pero esa evaluación la tendría que hacer el médico pediatra. Lo mismo se hace, por ejemplo, en relación a triglicéridos, parece que es lo mismo, 150 miligramos por decilitro. La cuestión de diabetes es exactamente el mismo parámetro. Si el niño tiene más de 126 en 2 determinaciones, el niño es diabético. Lo mismo que las categorías de riesgo para diabetes, esas son exactamente igual que en el adulto. Algo que sí es muy importante, hay un rango o hay un parámetro clínico que me puede sugerir o que el padre podría identificar de una manera muy sencilla, que es la acantosis. La acantosis es una hiperpigmentación de la piel y que está dado en algunos casos, bueno, porque hay mayor producción de insulina. ¿En dónde está localizada? Pues en el cuello o en los pliegues, en axilas, en ingles, en abdomen, a veces en los pliegues de los antebrazos. Y que muchas veces el papá lo identifica como si el niño no se bañara adecuadamente, ¿no? Entonces le dicen al niño, oye, sabes que bañate bien porque esto es mugre, y eso no es mugre, eso se llama acantosis. Entonces, si se identifica acantosis en un niño y que obviamente uno se da cuenta que el niño está gordito, o luego dicen, bueno, es que nada más tiene un poco de sobrepeso, ¿no? Finalmente quien va a dar el diagnóstico de obesidad será el pediatra, pero el hecho de que tenga acantosis sería un dato importante como para decir, ok, tengo que llevarlo a una evaluación con un pediatra para que él me determine cómo están los demás componentes. Algo que es muy importante es que si el niño, por ejemplo, es sometido a modificaciones en la alimentación, le va a ser de gran ayuda que los padres también modifiquen la alimentación, porque si no va a ser muy complejo que el niño alcance las metas, ¿no? Y la otra situación también es que si nosotros tratamos a un adulto
y el adulto modifica, habitualmente los hijos empiezan a modificar, claro. Bien, entonces el mensaje sería la próxima vez que acudan los padres al pediatra, pueden hacer la pregunta: ¿cuál sería el esquema o en qué grado de obesidad o en qué grado de sobrepeso está mi hijo para empezar a aplicar? Y muy recomendable, si el padre cambia el hábito de vida, regularmente el entorno familiar va a modificar o los hábitos alimenticios van a modificar y por ende vamos a tener familias mucho más sanas. No sé si al final tuvimos algún comentario, pregunta. Bien, parece que no. Agradecemos nuevamente al doctor Valentín Sánchez Pedraza, quien es el coordinador de investigación del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México, por la excelente presentación de estos 3 casos clínicos. ¿Alguna referencia? ¿Cómo pueden acudir al servicio? Gente que nos esté viendo, algunos otros médicos para alguna interconsulta. Doctor, ¿tienen algún parámetro? ¿Se sigue el procedimiento igual al hospital o nos quisiera mencionar algo más al respecto? De hecho, se hace el procedimiento de consulta de primera vez, para que tramiten su carnet, tienen que acudir a valoración. Si el médico de primer contacto establece que el paciente tiene que ser evaluado por endocrinología, ellos ya le hacen el pase para que nosotros lo veamos. Bien, la extensión en el servicio para la gente que está en los hospitales de Oaxaca, si es que quieran ampliar alguna duda, algún comentario o referir a algún paciente. Tenemos una línea directa en endocrinología que es el 5004-3851 y 5004-3852. Bien, ahí están los teléfonos. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Valentín. A nombre de la Dirección de Educación y de la Dirección General del Hospital, les damos las gracias a la gente que nos acompañó esta mañana vía internet, vía el sistema de telesalud, a la gente de Oaxaca, al Instituto Nacional de Rehabilitación, a la gente de Flaxo, al Hospital General de Fresnillo Zacatecas, al Hospital de Zacatecas y a todas aquellas personas que estuvieron al tanto a través del Facebook, a través del canal de televisión, por internet, del HMTV, a través de Twitter, que nos siguieron por ahí. Tenemos la próxima semana, cambiamos de tema, tenemos el virus del papiloma y cáncer genital. Va a estar presentado por el doctor Jaime Berumen Campos, investigador, miembro del SNI, jefe del Servicio de Medicina Genómica del Hospital General de México. Esperemos poder tener o contar con su presencia la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la hospital invitación. nos despedimos y le agradecemos a la gente del HMTV su apoyo y colaboración semana a semana. Hasta la próxima.